El interior del edificio acentúa la sensación de misterio. Cuando se ingresa al templo de Chavín, el silencio es total, pues ni siquiera se escucha el ruido del viento exterior, del que uno está separado por gruesas murallas y un sólido techo de piedra. ¿De dónde vinieron los Chavín? Existían clases sociales en los tiempos Chavín. ¿Dónde se localiza el templo Chavín de Huántar? ¿En qué se basaba la economía Chavín? ¿En cuántas fases se construyó el templo de Chavín de Huántar? ¿Qué función cumplía el templo de Chavín de Huántar? ¿De dónde venían los peregrinos al templo de Chavín de Huántar? Los Chavín identificaban las estaciones del año. ¿Los Chavín tenían conciencia de la dualidad de las cosas? El hombre llegó a estas tierras y vivió aquí hace miles de años, entre los 10.000 a los 8.000 años antes de Cristo. Si bien muy parecido a nosotros, pero posiblemente solo se encontraba cubierto de pieles, utilizaba lanzas cuyas puntas de piedra se han encontrado a un costado de la actual Plaza Mayor del pueblo de Chavín de Huántar, con la antigüedad antes indicada. Así fue pasando el tiempo, miles de años. Otras personas llegaban y pasaban, en su caminar de la costa hacia la selva y de la selva a la costa, de norte a sur y de sur a norte, de este a oeste, en fin, de todas partes, en todas las direcciones, siendo este sitio un cruce importante de caminos, lo que permitió que los hombres del lugar incrementen cada vez más sus conocimientos y experiencias. Aunque claro, por si acaso, hay otras teorías, como la de Max Uhle, que nos habla que nuestra alta cultura andina tiene influencia de México y Centroamérica. Pero, para la actualidad, esto ya no tiene mucho valor. Tendríamos que recordar solo Caral, en Lima, para cuestionar esta posibilidad. No podemos dejar de mencionar a nuestro gran Julio César Tello, quien nos dice que Chavín tiene influencia predominante de la Amazonía. Por consecuencia, allí, en la selva, se encontraría el origen de la alta cultura andina. O a Federico Kaufmann, que nos indica que las culturas andinas y centroamericanas tendrían un centro común de origen. Esto sería la zona cultural intermedia, Ecuador, a partir del cual se desarrollaron las altas culturas en México y Perú. Así, hay mucho que decir, pero lo importante es que nuestra cultura concretó su desarrollo en nuestras tierras, sin perjuicio de su conexión con otras áreas, el cual, por otro lado, es el resultado de un largo proceso de desarrollo. Recuerda guitarreros en Yungay, Ancash, donde se inició la domesticación de plantas hace unos 8.500 años antes del presente, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo para conseguir ese desarrollo?
¿Te estás esforzando o nos estás fallando? Bueno, de una u otra manera, más o menos allá por el año de 1500 a.C., muy cerca a la unión de los ríos Mosna y Huacherza, en la actual región Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar, se inició la construcción de un pequeño templo, donde se empezó la veneración de una gran imagen de piedra, que mide 4 metros 53 centímetros, el mismo que tiene la forma de una punta de lanza y se encuentra lleno de grabados. Este fantástico ser tiene una cabeza muy grande y un cuerpo relativamente pequeño. Se encuentra allí desde los inicios de los tiempos Chavín. En la actualidad lo encontramos en un cruce de pasajes en forma de cruz, en medio del silencio y la oscuridad total. Es tal vez la representación y el origen de un ser supremo, que tuvo y aún tiene vigencia en nuestro mundo andino. A esta deidad, en la actualidad, lo conocemos como el Lanzón. Con el tiempo se fue consolidando un gobierno teocrático. ¿Y qué es esto? Es una sociedad donde los gobernantes dicen tener el poder en nombre de Dios, y que ese Dios o dioses son representados por sus ministros, en nuestro caso, por los sacerdotes o sacerdotisas, los que a medida que fueron ganando prestigio, fueron también construyendo de a poco todo lo que ahora vemos, en un trabajo muy paciente y constante, ampliando cada vez más las edificaciones del templo, incluso desviando el curso natural del río Mosna. Esta gran obra se concretó en 5 etapas, 15 fases y 51 eventos constructivos. Ampliaciones que significaron además el cambio del culto o deidad. Esta obra solo fue posible gracias a los conocimientos de arquitectura al que llegaron los Chavín, cuyas características son: 1. Uso de materiales según la región: piedra en la sierra, como en nuestro caso, y barro en la costa. Es así que, en las paredes, destaca en la parte más alta 2 hileras de piedras delgadas y una gruesa. Para la edificación de estas paredes utilizaron además pachillas y argamasa. ¿Y de dónde sacaron las piedras? Estas piedras son de aquí, del Cerro del Frente, Xayapa, así se le llama. Pero esas piedras y esas paredes se encontraban revestidas por otras piedras, más duras y finas, como es el granito, los que se traían desde muy lejos. Es posible que también algunas paredes hayan sido cubiertas de barro y en ellas se habrían plasmado pinturas murales. Este último tema aún por confirmar de parte de los señores arqueólogos. La pared tiene una inclinación de 5 a 9 grados. Mide aproximadamente 14 metros de alto. En la parte superior salían unas enormes cabezas que se iban transformando de a poco, de lo humano a lo animal. A estas, en la actualidad, las conocemos como las cabezas clavas. 2. También combina el uso de pirámides truncas, para nuestro caso el Templo Mayor, el mismo que mide 75 por 72 metros. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cuánto de techo tiene el templo de Chavín de Huántar? ¿Cómo calculamos el área? Claro, fácil. Multiplicamos 75 por 72.
y nos resulta que son 5.400 metros cuadrados de techo. Y si comparamos cuántos metros de techo tiene tu casa, ¿te imaginas? ¡Qué trabajo!, ¿no? Otros son los patios o atrios. Por ejemplo, el atrio del Pórtico de las Falcónidas o el atrio de la Plaza Circular. Luego vienen los pozos hundidos o plazas, cuadrangular y circular. Disposición de los edificios en forma de U, lo que podría representar la boca. 3. Asimismo, existen subterráneos tipo laberintos, conocidos como pasajes, galerías o recintos. Estos son más de 20, muchos de los cuales eran lugares especiales de culto. En el interior es como si estuvieras en otro mundo. Todo es silencio. No se escucha ni el ruido del viento de fuera. Te encuentras a oscuras. Apenas se iluminan estos pasajes con la poca luz que penetra por algunos conductos de ventilación. Si no los conoces, es fácil perderte en ellas. Es más, por debajo de estos pasajes existen una serie de canales de agua o drenajes. Estos canales cuentan en gran parte de su recorrido con una especie de gradas que tienen como propósito producir sonidos. Los sacerdotes posiblemente hacían creer a los peregrinos que era el rugir de los dioses. Estos sonidos se producían como consecuencia del paso y volumen del agua que discurría por los drenajes. Pero no es todo. También así se libera oxígeno para esas habitaciones. Del mismo modo, se disminuye la velocidad del agua, de tal forma que no dañaban las paredes de los canales. Por eso decimos que los chavín eran grandes conocedores de la hidráulica. Este impresionante sistema de desagüe o drenaje pasa por debajo de todo el complejo arqueológico, con casi 3 kilómetros de conductos, por donde circulaba el agua. Eso solo en la zona que estamos describiendo. El agua se captaba en la zona alta del río Huachexa. De allí llegaba al templo mediante los canales antes descritos, para terminar en el río Mosna. Todo esto se logró, además, gracias a los grandes tributos ofrecidos por los peregrinos, como pago de los servicios recibidos de parte de los sacerdotes o sacerdotisas. Estos visitantes llegaban posiblemente desde muy lejos: Piura, Tumbes, Cajamarca por el norte, Ica, Ayacucho o Ancavelica por el sur, e incluso tal vez desde más allá, saliéndose de nuestras actuales fronteras. Todos ellos motivados por el deseo de querer conocer y poder predecir el tiempo, para que de esta forma se pueda aprovechar mejor la agricultura. O tal vez llegaban procurando curar sus diversos males. Eso no queda allí. Adherida a esa gran construcción se encontraba el Pórtico de las Falcónidas, que no solo son las columnas y la cornisa, también forman parte de esta estructura las lápidas de piedras claras al sur y oscuras al norte, lo que sería una clara evidencia que, ya en esos tiempos, los hombres chavín tenían conciencia de la dualidad de las cosas: noche, día, varón, mujer, bueno, malo, entre otros. En relación a las columnas, observamos que éstas tienen grabados. Son personajes alados, mezcla de hombres con garras de ave, colmillos de felino y cabezas de serpientes. Como todo el arte chavín, uno de ellos representaría el elemento femenino, cuyo genital muestra dientes y colmillos.
hecho que le daría un carácter sagrado a lo femenino, pues gracias a ellas la vida y las especies subsisten y subsistirán por siempre. Esto mediante los hijos. Por lo que para entender a nuestra cultura prehispánica no hay que pensar como nos han enseñado a pensar, sino hay que aprender a ver las cosas más o menos como ellos, sin sentirnos los amos del mundo, sino como uno más de la naturaleza, por lo que tenemos que cuidarla y protegerla. Pero es genital si lo vemos de una manera. Visto de otra forma, son dos rostros frente a frente. En la otra columna se encontraría la representación masculina. Entre las piernas de este ser antropomorfo se encontraría aquello que nos diferencia al varón de la mujer. Se encontraría el genital masculino. Más simple, ¿no crees? Apenas una V o un triángulo invertido. Pero, visto de otra manera, es un rostro de frente. ¿Y ese rostro a qué animal corresponde? ¿Es un felino? Aquí están los colmillos. ¿O es una serpiente? Pues ese colmillo del medio, ¿acaso no es una lengua? Eso es el arte chavín, lleno de metáforas, por lo que es muy difícil de describirlo y peor entenderlo. En la cornisa se encuentra la representación de 7 aves que miran a un lado y la octava en sentido contrario. Posiblemente en los tiempos de esplendor chavín también existían 8 aves al otro lado. Si pudiéramos unir las piezas, observaríamos que, de las 8 aves, las que se encuentran a los extremos son diferentes a todas. De allí, cada 2 aves son similares, pero a la vez diferente a los otros pares. Entre otros detalles. Pero también debemos decir que hay algunos elementos que son comunes a todas. Por ejemplo, las 4 plumas en el ala y las 3 plumas en la cola. ¿Lo viste? ¿Qué te parece? Así, de a poco, se fue construyendo la gran plaza, las plataformas sur y norte. Para ello, los chavín tuvieron que desviar el curso natural del río Mosna para ir ganando espacio. Además, posiblemente, como parte de todo este trabajo, se remodeló la plaza circular, esa que ahora conocemos. Antes de llegar a la gran plaza, se encuentra una piedra que tiene 7 hoyos. Lo conocemos como el altar del Choque Chinchay. Algunos arqueólogos afirman que allí pudo haberse ubicado a la Estela Raimundi, la otra deidad. Esto en discusión. Lo que sí parece es que esos hoyos sirvieron como una especie de espejos para realizar las observaciones astronómicas que les permitieron a los chavín predecir el tiempo en función al reflejo de las estrellas o incluso de las constelaciones en el referido espejo. Pero, ¿cómo así un espejo? Para responderte, diremos que, en principio, la piedra posiblemente no se encontraba en la condición que en la actualidad se encuentra. Seguramente, en esos tiempos, se encontraba finamente pulida, al igual que los hoyos. Allí se llenaba agua y eso reflejaba el cielo. Esto es una técnica que se utilizó en casi toda nuestra América. Dirigiéndonos hacia el norte se encuentra la escalinata blanco y negro. ¿Por allí transitaban los sacerdotes al templo? Allí existía también otro pórtico
Siguiendo esta dirección se encuentra la escalinata alba. Estas gradas conducirían al pasaje que llegaba a la plaza circular. Por allí transitaban los líderes de las sociedades distantes a Chavín de Huántar para participar en las ceremonias especializadas. Recuerda que la plaza circular fue uno de los lugares más sagrados del templo y que por allí se llegaba a Lanzón. En cuanto a la estela, tercera deidad Chavín, al igual que Lanzón, se tiene la representación de un hombre que se mezcla con otras imágenes, como las garras del ave, los colmillos del felino y las cabezas de las serpientes, representando entre otros elementos arriba, aquí y abajo, así como pasado, presente, futuro. Pero fíjate, el pasado va adelante, el futuro atrás. ¿Y por qué será? Esto es así porque si a tu pasado lo tienes siempre al frente, no cometerás los errores de ayer y alcanzarás la excelencia y trascenderás, como ellos lo hicieron. Eso es tu reto. Eres más grande que todos tus problemas. Puedes hacer más de lo que ellos hicieron. Recuerda que eres el heredero de esta nuestra gran cultura andina. Solo atrévete y lo lograrás. Para ingresar a estas plazas se hacían mediante escalinatas. Por eso se les conoce también como plazas hundidas. Las mismas que tienen en el piso una ligera pendiente. La gran plaza o la plaza cuadrangular tiene un desnivel de 90 centímetros aproximadamente. Esto para que el agua de las lluvias puedan discurrir hacia el este, donde se encontraban los desaguaderos, los mismos que tienen conexión con los sistemas de drenaje que terminan en el río Mosna. Igual de interesante es saber que, ya sea en la plaza circular o en la plaza cuadrada, se encontraba lo que hoy llamamos el obelisco Tello, cumpliendo la función de un reloj solar, pero no para medir necesariamente el tiempo en el día, 10 de la mañana o 4 de la tarde, sino para determinar las estaciones del año, de acuerdo al lugar por donde sale el sol. Pues fíjate en casa, el sol no siempre sale por un mismo lugar. Bueno, conociendo estos detalles, tú, al igual que los sacerdotes o sacerdotisas de Chavín, podrías adelantarte al tiempo, saber cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Verano, invierno, con ello primavera, otoño. El obelisco habría sido la segunda deidad de los Chavín. Recuerda, la primera es el Lanzón. Así, las únicas personas que representaban al ídolo eran los sacerdotes o sacerdotisas, quienes contaban con grandes conocimientos de astronomía, hidráulica, arquitectura, metalurgia, alfarería, entre otras actividades y ciencias. Por ejemplo, gracias a la astronomía podían adelantarse al tiempo. Conocían con mucha antelación las épocas de lluvia y sequía, hecho que era importante para la agricultura, pues de ella dependía su alimentación y por consiguiente la vida de estos hombres. Ese prestigio hizo que llegaran muchas personas a participar en los oráculos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un oráculo? Es un lugar donde se hacen las consultas a los dioses y se recibe la respuesta de estos a través generalmente de los sacerdotes. Imagínate la importancia de este lugar,
pues allí se encontraba y aún se encuentra la energía que nos convoca, nos renueva, nos llena de admiración al ver el impresionante trabajo que hemos heredado y que nos demuestra que si nos proponemos, somos capaces de transformar el mundo y sus estructuras, por lo que debemos estar comprometidos a preservar este y otros centros arqueológicos, históricos, nuestro folclore, así como a la naturaleza misma. Del mismo modo, te recordamos que en los tiempos de esplendor chavín no solo existían estas estructuras, habían más construcciones, como al otro lado del río Mosna, donde posiblemente vivían las personas que estaban al servicio de los sacerdotes, así como al otro lado del río Huachexa y al costado de la antigua carretera. Por lo tanto, lo que vemos y hemos descrito es apenas una muestra de lo que fue Chavín de Huántar hace unos 3.500 años atrás, donde el templo chavín cumplía funciones religiosas, astronómicas, así como se tenía el control del trabajo y el agua. Su cerámica es de color oscuro, de un solo color, monócromo, con tendencia a imitar el color de la piedra, forma tubular, redonda, gollete estribo con un solo pico. Cuenta además con decoraciones de felinos y otras características típicas del arte chavín. En la metalurgia utilizaron el oro, la plata. En sus fases finales trabajaron el cobre, así como se han encontrado cinabrio, obsidiana, entre otros, estos últimos utilizados posiblemente con fines mágicos religiosos. La economía chavín estaba basada principalmente en la agricultura y la ganadería, mejorando así las condiciones de vida de los pobladores, quienes entregaban parte del fruto de su trabajo como ofrenda a los sacerdotes, representantes de los dioses, por lo que existían diferentes clases sociales, los que quedaron claramente establecidos. Es así que los sacerdotes o sacerdotisas eran considerados la primera clase social dominante. De allí venían los artesanos y luego los agricultores y ganaderos. Así, después de un gran desarrollo, llegó la caída de Chavín, entre los 500 a 200 antes del presente, como sucede con todo y con todos. Por eso tienes que aprovechar tu tiempo, pues debes tener muy presente que, desde esos tiempos y aún más atrás, en nuestros días y por siempre, los que han dominado el mundo son los que más han estudiado, son los que más se han preocupado por solucionar los problemas de sus semejantes, aunque después lo hayan mal utilizado para su provecho personal. El reto es tuyo, el cielo es el límite.